Y vamos juntos a la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 5 al 9. Y déjame explicarte un poquito esto antes de orar. Que cómo es que la fe cristiana, la vida cristiana no es, ya llegué a la vida cristiana bueno, ya me estacioné, muchas gracias, todo está muy bonito y de esto se trata. Y no es un punto de llegada, es más bien el inicio y no nada más es venir y creer y esperar que Dios haga todo, sino que más bien es una cooperación con Dios. Yo tengo que cooperar con Dios en esta edificación, en esta construcción. No nada más somos salvos y ya, gracias, qué bonito y que la vida siga. No, debemos de aspirar a algo, debemos de aspirar a parecernos cada vez más a Cristo. Él es nuestro modelo. Y como queremos parecernos más a Cristo, debemos de contrastar con lo que el mundo nos ofrece. Y el mundo lo que nos dice es, esfuérzate cada vez menos. ¿No es cierto? O sea, las cosas más fáciles cada vez, ¿sí o no? Y entonces, debemos de ver lo que la palabra de Dios nos dice, que nos dice, crece, crece, crece. Ya vimos en el capítulo anterior, perdón, en los pasajes anteriores, que Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para ser cristianos y para vivir una vida cristiana, ¿cierto? Pero, entonces, ¿ahora qué? Ok, ya lo tienes en tus manos, ya lo tengo en mi mano, ¿ahora qué hago con ello? Ah, pues bueno, ahora necesitamos crecer, necesitamos participar de esa naturaleza divina. Les decía yo la semana pasada, ¿no? Es como que ahora, bueno, ya tenemos a Cristo, ya es parte de nosotros y ahora, bueno, ahora nosotros podemos, para poder disfrutar de esas promesas divinas, esas preciosas promesas, yo debo de participar. Y así empieza el texto en el versículo 5 diciendo, vosotros también. Y con esto vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos hables. Te pedimos que vengas a nosotros, Señor. Te pedimos que nos digas, que nos des tu palabra, para que podamos ser aquello a lo que tú nos has llamado. Señor, que podamos creer en ti, y no solamente en temas de fe, sino en tema de un conocimiento pleno, Señor, de un conocimiento eh, de quién eres tú, Señor. Háblanos, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Así que versículo 5, por favor, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y el título de este estudio le pusimos la vida cristiana completa. Y si tú estás aquí, quiero pensar que es porque quieres ser seguidor de Cristo. Es porque eres un discípulo de Cristo. Y si eres un discípulo de Cristo, es porque quieres ser como Cristo. Y para ser como Cristo, aquí en este versículo nos está diciendo, pues entonces tú también. Yo estaba haciendo ese estudio y ya nada más estaba escuchando así como ese amigo que le llegas y le dices ese consejo, ¿no? Y que te dice, pues sí, amigo, pero tú también, no manches, ¿no? Entonces, yo quisiera invitarlos para que veamos cómo en esta vida cristiana completa requiere nuestra participación. Y el primer punto es que la vida cristiana es activa. Es activa. Cooperar con Dios. Muchos cristianos llegan a la vida cristiana o muchos cristianos han creído en Jesús y dicen, ok, ya, esto es todo lo que tengo que hacer. Ahora ya soy salvo. Ya. Y sí, eres salvo. Pero déjame decirte que no es el lugar donde Dios te quiere dejar. No es el lugar donde estás siendo llamado.
Dios nos está llamando a que cooperemos con Él. Y por eso dice, poniendo toda diligencia. Ya nos hizo partícipes de su naturaleza. Ahora nosotros no podemos ser espectadores. Debemos de poner diligencia. Ahora, subraya ahí toda, ¿sí? De toda diligencia. ¿Por qué? Porque no podemos ser diligentes en ciertas cosas y negligentes en otras. Así que pon toda diligencia. Hoy en la mañana hice un experimento con mis hijos y los levanté y les dije, hoy les va a tocar doble domingo a aquel que se aliste primero. No tuve que gritar 2 veces. En menos de 10 minutos ya los tenía vestidos ahí y ya listos ya nada más para peinar. Y entonces yo dije, ok, así lo voy a hacer la próxima semana también. Porque tuvieron una motivación. Pero a la hora de desayunar, ¿qué creen que pasó? Hijo, come. ¿Vieron cómo fueron diligentes en una cosa porque estaban motivados? Pero en la otra, es que tiene cebolla. Pero la Biblia nos dice, procuramos poner toda diligencia. El Espíritu Santo sí nos transforma, sí está ahí para cambiarnos, sí está ahí para modificarnos, pero no puede hacer nada sin que nosotros se lo permitamos. Así que debemos de poner parte de nuestra decisión de entrega. Poner toda diligencia significa, viene del vocablo griego que significa trabajar con urgencia. ¿Qué tan preocupado estás tú de ser transformado? ¿Qué tan preocupado estás de que tus hijos sean transformados? ¿Qué tan preocupado estás de que tu esposa sea transformada? Porque si yo sé que mi esposa puede ser transformada, entonces yo más me voy a ocupar para que ella esté en un tiempo con el Señor. Porque a lo mejor mi esposa sin Cristo, pues es un regalo, ¿verdad? Pero con Cristo es un tesoro. Yo debo de entender que la palabra de Dios me está llevando a tener esta urgencia, este compromiso. No podemos ser perezosos en cuanto a buscar que Dios transforme y cambie mi carácter. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En un versículo atrás dice que huir de la corrupción huye, ¿no? Dice huyendo de la corrupción, pero en el versículo 4. Pero lo que nos está diciendo aquí en el versículo 5 es, no solamente huyas de la corrupción, sino camina diligentemente hacia la transformación, hacia donde Dios te quiere llevar. Ahora, esto que dice añadir, ¿sí estás conmigo ahí? Ahí en Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadir. Y la palabra aquí, añadir, tiene una connotación que me pareció bastante interesante. Porque lo que nos dice es como aquellos que están danzando, ¿sí? Aquellos que están bailando y bailando se van añadiendo más, ¿no? Y entonces se van tomando de las manos y están dando círculos, ¿no? O como en la víbora de la Mars, ¿no? Que de repente vamos añadiendo a la gente mientras la víbora va dando vueltas ahí. Bueno, en ese sentido es este añadir que significa que va a construir y que se va juntando lo que ya estoy haciendo. Y entonces vamos a ver aquí que de pronto yo estoy siendo negligente en añadir. Y bueno, el texto, y de hecho así nos dice, añadir, ¿qué dice? Versículo 5, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y parece que de pronto nos quedamos solamente en la fe y empezamos con la fe. Y estamos siendo un poco
como decimos, bueno, ok, ya creí, ya estoy ahí, ya creo, ya tengo fe, pero no quiero agregarle virtud. Y ahorita vamos a ver el resto de todos. Pero la pregunta que me surgió aquí es, ¿por qué nos conformamos solamente con eso? ¿Por qué solamente nos conformamos con lo mínimo? ¿Por qué solamente nos conformamos con la fe, con haber creído en Jesús y no queremos conocerlo? La Biblia nos enseña que esto es como aquel que escapa de un edificio en llamas. ¿Qué quiere decir? Simplemente escapé. Estoy vivo, gracias a Dios ya, pero todo lo demás se quemó. No hay más. No logro disfrutar de esas preciosas promesas que dice en su palabra, que tenemos a la mano. ¿Qué excusa estás poniendo tú que no te permite añadir? Es que soy joven. Ahorita yo no. Sí creo en Jesús, pero ahorita yo no. Soy muy joven para eso. Ay, es que estoy muy ocupado. Tengo a mis hijos, mi trabajo y no tengo tiempo para añadirle. A lo mejor es que soy muy viejo. Ya a estas alturas, que perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Pero ¿qué excusa? La que quieras, llena el blanco ahí. No tenemos excusa para añadirle a nuestra fe el crecimiento espiritual. Una manera práctica de añadirle a la fe es tener tiempo con Dios. Es obedecer a pesar de mis pocas ganas de hacerlo. Es buscar en su palabra el alimento y no conformarme con migajas. Eso es el añadirle. Involúcrate. Ven. Aquí están los discipulados. Ven, acércate. Esta es la manera en la que tú puedes participar de esta colaboración o de esta cooperación con Dios. No te quedes en casa. No te quedes esperando que la palabra llegue a ti y que tu vida sea transformada ahí en el sillón. Necesitas construir juntamente con Dios. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto del estudio, que es la vida cristiana se construye. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es como construir una casa. La fe es ese cimiento, ¿verdad? Pero no nos quedamos solamente con el cimiento. Hay que levantarle paredes, ponerle ventanas, ponerle un techo. Y para construir eso yo necesito añadirle virtud. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Pero no es solamente que creamos, es que nosotros aprendamos y crezcamos. La palabra griega de añadir tiene este sentido de suministrar abundantemente. Así que a la fe, que es nuestro punto de partida, tenemos que añadirle. Ahora, voy a irme un poquito rápido porque son 8 aspectos los que podemos o debemos de considerar para una vida cristiana completa. El primero es la fe, es el punto de partida. Romanos 12:3 nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Y en hecho, Hebreos 11:6 nos dice que no es posible agradar a Dios si no tenemos fe. Necesitamos fe. También la Biblia nos dice que el que busca a Dios, crea que le hay. Es necesario creer que Dios nos está dando sus promesas. Es necesario creer que Dios es real para venir y transformar mi familia. Si yo no comienzo desde este punto, entonces, pues ¿de qué me sirve la fe? Perdón, ¿de qué me sirve todo lo demás? Si yo no creo verdaderamente que lo que Dios hace y dice es verdad para mi vida, para mi casa, para mis hijos.
Yo necesito creer para nacer de nuevo. Y entonces, una vez nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a empezar a transformarme. El Espíritu Santo va a empezar a orar conmigo. Pero si tú no has nacido de nuevo y ni siquiera sabes de qué te estoy hablando, déjame decirte que eso es el Evangelio. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, es necesario creer. Es necesario saber que Dios mandó a su Hijo para que yo viva. Y a esto, una vez que he creído, le debo de agregar la virtud. ¿Sí? Por ahí va la siguiente diapositiva. Virtud significa excelencia moral. Esta palabra es del griego que significa arete, que es carácter firme. La valentía para hacer lo que es correcto. Así que a la fe, a lo que yo creo, yo debo de añadirle el carácter para poder hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo que agregarle la voluntad de que mi carácter sea formado a la voluntad de Dios. Si yo no reflejo ese carácter como es de Cristo, entonces pues debo de plantearme si realmente he creído. Yo debo de decirle al Señor, Señor, yo creo en ti y yo creo que tu carácter va a ser formado en mi carácter, porque quiero parecerme a ti. Dice Oswald Chambers en una cita, dice, la virtud cristiana no es la perfección sin fallas. Y ojo aquí, no se trata de cuántas veces te equivocas. Eso no es el punto. El carácter se mide por la obediencia, por la consistencia. Y dice aquí Oswald Chambers, la consistencia en reflejar a Cristo en medio de nuestras imperfecciones. En el momento en el que tú te equivocas, reconoces y confiesas. La virtud que hay que añadirle a la fe es hacer lo bueno y correcto. Aunque nadie me mire, aunque nadie me reconozca, sin reproches. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar, esto en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ahora, ¿cómo voy a agregarle esta virtud o este carácter a mi vida cristiana? ¿Cómo se lo voy a agregar si yo no conozco? Y este es el tercer punto. Necesitamos conocer. No hay transformación sin conocimiento. No hay modo de que yo pueda ser transformado si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios. Yo necesito conocer su voluntad. Vimos el texto ahorita en 2 Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento. Tenemos los discipulados, tenemos las reuniones, tenemos la rendición de cuentas, tenemos las herramientas para crecer en el conocimiento de Dios. Aquí están. Tenemos la iglesia para eso. Ahora participemos de ello. El cuarto punto que hay que agregar, según aquí el pasaje, voy en el versículo, ¿en qué versículo voy a ver? Me perdí, perdón. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Voy a leer de una vez hasta el 7 y ahorita regreso. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y el cuarto punto que yo tengo que agregarle para vivir una vida cristiana completa es el dominio propio. Es el autocontrol. Significa ejercer ese control sobre uno mismo
cuando se trata de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de los hábitos o de la disciplina. Tengo que ejercer dominio propio cuando, como cristiano, aquí en la iglesia nos animamos a tener nuestros devocionales y no quiero tener mi devocional y quiero estar más bien echado en la cama o quiero tomarme un tiempo para scrollear el Instagram y mi dominio propio consiste en decir, no, yo tengo que ir y tengo que hacerlo, tengo que ejercerlo. Primera de Corintios 9:27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo me entreno. Y para la vida cristiana es necesaria la disciplina, es necesario ejercer este dominio, es necesario construir ese carácter. El quinto punto es la paciencia. Y la paciencia no en el sentido así como el que dice, ay, voy a esperar a que suceda. Y no sucede. No. Lo que dice es la paciencia como la perseverancia en el proceso. No estoy hablando aquí de no desesperarnos para vivir la vida cristiana. Estoy hablando de perseverar con esperanza, aun cuando de pronto pareciera como que las cosas no están cambiando. Oye, Alex, tú me predicaste que el Señor quiere transformarme o que quiere transformar a mi esposa, pero resulta que me sigue gritando de la misma manera y no veo. O es que, Alex, tú dijiste que mis hijos y yo no veo que haya cambios. Bueno, ahí está la paciencia. Y Dios quiere forjarnos en nuestra paciencia también. Hace un tiempo le decía a una hermana que debía tener paciencia, pero que podía orar al Señor, así como, Señor, apresura tus tiempos, pero no como aquel que saca del horno antes el pastel, porque ¿qué pasa si sacas el horno antes del pastel? Perdón, el pastel antes del horno. Queda crudo. ¿Y tú crees que el Señor te quiere dejar crudo? Él te quiere poner al tiro. Él quiere madurarte. Y sus procesos son para madurarnos. Sus procesos son para transformarnos a su imagen. Así que hashtag, confía en el proceso. Sé paciente. Ahí hay que agregarle a la vida cristiana la paciencia. Y también tengo que agregarle a la paciencia, tengo que agregarle la piedad. Y la mejor manera que tengo yo para poder describir la piedad es vivir el evangelio, una vida centrada en la gracia. Nosotros necesitamos recibir la gracia de Dios cuando fallamos. Necesitamos tener gracia con aquellos que nos están fallando. Hay una frase que usamos en Calvary que es mejor equivocarnos en la gracia que en la ley. Y es que es mejor que nosotros podamos ser aquellos que dan de gracia porque hemos entendido que hemos recibido de gracia. Hoy en la mañana les platicaba a mis hijos esta historia del dueño de la hacienda que salió a darles trabajo a los de la plaza y les pagó lo mismo a los que entraron a las 6 de la mañana que a los que entraron a las 5 de la tarde. Y esta parte de poder dar de gracia, porque hemos recibido de gracia. Necesitamos entender que la gracia debe ser nuestra línea, nuestra regla. Que es la gracia la que nos permite ver a los otros como hijos de Dios, así como yo soy hijo de Dios. Para que los que van pasando puedan saber que ellos también necesitan la gracia. No soy más que ellos porque yo llegué antes. Soy
soy un siervo, no soy dueño de la hacienda. Y para vivir la vida cristiana, yo necesito comprender el Evangelio de Dios. Jesús no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, mortal, que sangraba. Para que tú y yo pudiéramos tener vida, Él murió. Para que tú y yo pudiéramos nosotros tener esta vida cristiana completa, llena de la gracia de Dios y llena de las preciosas promesas que hay en su palabra, Jesús murió. Y lo que nosotros debemos de añadirle a nuestra vida cristiana es el Evangelio. Debemos comprender el Evangelio y debemos de vivirlo y debemos de darlo y debemos de hacerlo firme en nuestras vidas. Porque dar de gracia a otros nos lleva al siguiente punto, que es el afecto fraternal. La palabra que utiliza aquí esta es Filadelfia, que es el amor a los hermanos. Y ese amor a los hermanos es el que cuida, soporta, perdona y anima. Este cuidado lo vemos en Colosenses capítulo 3:13, cuando dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Sí logras ver ahí el amor? Ok, no me gustó lo que hiciste, pero te voy a perdonar. Es que necesito ayuda. Ven, yo te cargo. Yo te ayudo. Y dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que os Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto sin duda nos va a llevar al último punto, que es el amor. El amor ágape, el amor sacrificial. Este es el punto más alto que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida para tener una vida cristiana completa. Y es que ese es el mismo amor que Cristo dio por nosotros, que ahora vive en nosotros. Cerrar este ciclo de la vida cristiana completa con el amor ágape simplemente me viene a coronar todo lo demás. Pero también me está diciendo que sin el amor ágape, todo lo demás tampoco sirve. ¿De qué me sirve que yo crea? ¿De qué me sirve que yo me sepa toda la Biblia? ¿De qué me sirve que yo haga el bien con otros y que tenga este amor filial? ¿De qué me sirve que yo sea paciente y sea muy tranquilo y muy calmado? ¿De qué me sirve que yo tenga dominio propio si yo no tengo amor? ¿De qué me sirve? Dice el apóstol Pablo en Corintios 13, le dice, si yo puedo hablar en lenguas angelicales y puedo hacer todo, pero si no tengo amor, nada soy, nada. La vida cristiana completa está centrada en el amor. Si nosotros fuimos añadiendo cada uno de estos peldaños, y nosotros los fuimos añadiendo a nuestra vida y fuimos agregándole la paciencia y el amor filial, y entonces sin duda vamos a llegar al amor ágape. No vamos a ponerle juicios, no le vamos a poner excusas. Pero estos no son opciones. Es el mismo proceso. No podemos quedarnos solamente en la fe porque Dios quiere formarnos completamente. Dios quiere que tú vivas una vida cristiana completa. Dios no quiere que vivas una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana en la que nada más es, pues sí, crees en Jesús y dice la Biblia, pues los demonios también creen y tiemblan. Al menos ellos tiemblan. Pero Dios no te quiere dejar ahí. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, de poder en poder. Él quiere que tú seas ese discípulo. Y Juan capítulo 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis
unos a otros. Así como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Y queremos que la comunidad vea que aquí nos amamos mucho. Y queremos que los otros puedan ver y decir, esos que están ahí en la esquina y que se juntan y que cantan, ellos se ve que se aman. Ellos se ve, se nota. Porque ninguno de nosotros nos quedamos atrás. Todos crecemos en este proceso de la vida cristiana. Y sabes, habrá quien sí quiera quedarse, habrá quien sí quiera estar nada más ahí, y ese nos lleva al tercer punto de este estudio, que es la vida cristiana, pero nos advierte, pero no es para decirnos, ahí quédate, ahí te puedes estar. ¿Sí? Sigue el texto. Porque si estas cosas están en vosotros, si estás conmigo, versículo 8, si tenéis estas cosas y abundan en nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ni ocioso ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro nos está diciendo que no basta solamente con tener estas virtudes. Así, pues ya soy paciente, ya lo hice. No. Dice que abunden. La vida cristiana completa no es para lo mínimo, es el combo completo. El maxi combo, ¿cómo se llama este? No te puedes quedar solamente con lo mínimo en la vida cristiana. Dios quiere que abunden. En Juan capítulo 15, versículo 5, Él le dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto. Y me llama mucho la atención, y mientras estaba haciendo este estudio, me vino a la memoria este pasaje donde Jesús va a la higuera y busca fruto. Y la sacudió buscando fruto y no halló. Y la maldijo. Pero el que está en Cristo, dice el Salmo 1:3, es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tener estas cosas? Porque así dice el pasaje, ¿no? Si tienes estas cosas es una cosa, pero si abundan es otra cosa. Y la diferencia entre una y otra no se trata de cuánto te esfuerces, se trata de cuánto te rindas. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ese fruto no es producto de mí mismo, no es producto de mi esfuerzo. Estas virtudes provienen de mi relación con el Espíritu Santo. Proviene de lo que el Espíritu Santo es. Pedro nos dice, estas cosas deben estar, pero no solamente deben estar, deben crecer, deben multiplicarse, deben abundar, deben que se vea. Así que a lo mejor si tú no estás creciendo en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, si no estás creciendo en el afecto fraternal o en el amor, déjame decirte que tu fe está estancada y tienes la vista corta. Y estás ciego. Hebreos 5:12 le dice, ya ustedes ya deben de ser maestros. Y muchos de nosotros quizá podríamos estar ahí, Después de tanto tiempo, dice, necesitas que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, vamos a regresar otra vez
al principio, al versículo 5, ¿no? Cuando dice, añade a vuestra fe. O sea, vamos a empezar con la fe. Hay cristianos que no dan fruto porque han estado ociosos y estériles. No avanzan, no crecen, no buscan conocer más, no buscan obedecer más. Hay cristianos que se enfocan en los errores y en los errores de otros, que eso es tantito peor, ¿no? Su vista es corta, dice la palabra de Dios, porque no se están enfocando en su crecimiento. ¿Y sabes por qué esta vista corta? Porque solamente les alcanza a ver hasta donde llegan ellos mismos. Están demasiado ocupados en sí mismos. No van a crecer en el conocimiento de Dios porque no están preocupados por Dios, están preocupados por sí mismos. Están preocupados porque estén lo suficientemente cómodos. Están preocupados porque están lo suficientemente ocupados. Están preocupados porque no les alcanza. Están ocupados, pero no en las cosas de Dios. ¿Cómo poder experimentar el gozo de la salvación así de esa manera? ¿Cómo voy a experimentar que realmente Dios me ha salvado y que puedo tener todo con eso? Ya tengo todo resuelto. Son débiles en la fe. Porque en vez de añadir virtud, han estado añadiendo preocupaciones, ansiedades, egocentrismos. Llena aquí el blanco. Han estado llenándose. En vez de añadirle virtud, conocimiento, paciencia, han olvidado lo que el Señor ha hecho. Fíjate lo que dice ahí el pasaje. Se le dice, se les ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Se olvidaron de la obra de Jesús. Se olvidaron de que Jesús entregó su vida para que tú pudieras tener vida. La purificación que Cristo logró fue perfecta. No hay que añadirle nada más. Lo que hay que añadirle es la transformación de nuestro carácter. Pero de repente esa purificación perfecta se le olvidó. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado el Señor. Me gusta mucho el Antiguo Testamento cuando Jehová les dice, para que recuerdes que te saqué de la tierra de Egipto. Y esto para que te acuerdes que te saqué de la tierra de Egipto. Y esto para que te acuerdes que te saqué de la tierra de Egipto. Estabas siendo esclavo, estabas muerto en tus delitos y pecados, y ahora yo te saqué de ahí. Te saqué para que fueras libre completamente. Y tú te olvidaste de eso. Y estás preocupado por lo que tienes alrededor. Estás preocupado porque tu esposa no responde como tú quisieras. Estás preocupado porque tu esposo está demasiado ocupado en otras cosas. Estás preocupado porque tus hijos no te hacen caso. Estás preocupado ¿por qué estás preocupado? Y no estás preocupado por añadirle virtud a tu vida cristiana, por añadirle conocimiento, por añadirle dominio propio, por añadirle paciencia. ¿Por qué no te ocupas mejor en eso? Y confías en el proceso de Dios, porque sus promesas son reales. Sus promesas son para ti, son para tu familia, para que todo lo que hagas prospere. Se te olvida que Jesús perdonó tus pecados y que los olvidó. Dice la Biblia en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la palabra del Señor también dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y tú los estás trayendo a la memoria. Y dices, es que no soy lo suficientemente santo todavía como para preocuparme por Dios. Es que a Dios se le olvidó. Necesitamos recordar el Evangelio. Necesitamos recordar. Y si tú hoy no sabes qué es esto, déjame decirte que es para ti. Jesús también quiere perdonar tus pecados. Jesús también quiere olvidarlos. Y si has caminado lejos de Dios, este es el momento para que tú también te acerques nuevamente. Dios quiere hacer cuentas contigo. ¿Ves lo que dice el texto? Venid y estemos a cuentas. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. No importa si tú ya fuiste bautizado hace 10 años, hoy necesitas venir y hacer cuentas con Dios para que tus pecados sean emblanquecidos. Para que si fueran como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. Este es el evangelio que predicamos. Y este es el evangelio que necesitamos. El que Dios nos amó primero para que nosotros tengamos vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque nos has llamado, Señor, a que vivamos una vida cristiana completa. No para que seamos nosotros mediocres, que vivamos con lo mínimo, que vivamos, Señor, solamente con solamente haberte conocido y haber creído en ti, sino tú no nos quieres dejar así. Ayúdanos, Señor, a cooperar contigo. Ayúdanos a participar contigo de lo que tú quieres hacer conmigo. Ayúdame a que no sea yo el obstáculo de mi propio crecimiento. Déjame, Señor, hazme claro ver cuando he puesto excusas. Déjame verlo claro, Señor, para que pueda renunciar a ellas, para que pueda crecer a tu estatura, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de aquel que me llamó y que me mostró con su ejemplo la vida cristiana, que es ser como tú. Gracias. Gracias porque te diste por entero. Gracias porque no me puedo escapar al Señor, de lo que tú ya hiciste conmigo. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.